Buenos días, mi nombre es Javiera Galea, soy licenciada en Medicina, interna de séptimo año de la Universidad de Valparaíso y hoy les voy a hablar del tema del electrocardiograma. Como es un tema más o menos denso, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a partir por la parte normal del electrocardiograma y luego vamos a hablar de lo patológico. Como les comenté, vamos a dividir en dos partes la presentación. Vamos a partir definiendo qué es un electrocardiograma y cómo se correlaciona la fisiología cardíaca con este, cómo se toma un electrocardiograma, las derivaciones de este, cómo se lee un electrocardiograma paso a paso, los artefactos que pueden haber presentes y las ondas y segmentos. En la parte del electrocardiograma patológico vamos a ver las alteraciones de la onda P, del PR, del QRS, todo parte por parte. Partiendo por la definición y fisiología, el electrocardiograma es una prueba que mediante un electrocardiógrafo, que es la maquinita que va a tomar el electrocardiograma, registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido. Acá tenemos un corazón humano, donde vemos en la aurícula derecha el nodo sinusal, que es donde parte el impulso eléctrico, que se conduce a través de la aurícula hacia el nodo atrioventricular, baja por el septum por el haz de His y luego se expande por las paredes de los ventrículos por la red de Purkinje. Esto se va a traducir en lo que vemos acá, que va a salir en el trazado del papel del electrocardiógrafo, en varias ondas. La onda P es la primera, que corresponde a la despolarización de la aurícula. Luego lo seguimos con el complejo QRS. Q es la onda negativa, R la positiva y S la negativa que le sigue, que corresponde a la despolarización de los ventrículos, y luego la onda T, que va a corresponder a la repolarización de los ventrículos. Aquí tenemos una representación del potencial de membrana de los miocitos, el cual está en su potencial de reposo en menos 90. Al despolarizarse llega hasta más 20, luego ocurre la repolarización y la hiperpolarización hasta menos 90 nuevamente. En la fase de reposo están todos los canales cerrados. Cuando ocurre un estímulo eléctrico y se genera la despolarización, se abren los canales de sodio. Cuando llegan al pic, que es el número 2, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de calcio, lo que permite que se mantenga este impulso eléctrico y lleguemos a la fase de la meseta, que es el número 3. Y tenemos también salida de potasio lentamente. Por ende, se va a mantener el impulso eléctrico conjunto de los canales de calcio. Y luego vamos a tener una salida rápida de potasio de la célula, hiperpolarizando la membrana del miocito y volviendo a nuestro potencial de reposo, que sería el número 5. Continuando con cómo tomar un electrocardiograma. Si bien esto no es competencia del médico como tal, es importante que de todas maneras sepamos cómo se hace. Vamos a partir por los electrodos periféricos, que son 4. Estos se posicionan en las extremidades del paciente, pueden ser proximales o distales, y vienen rotulados tanto con colores como letras, que van a como decirnos dónde van o darnos indicios de dónde van. El color rojo viene rotulado por una letra R, va en el brazo derecho por right arm. El electrodo amarillo viene rotulado por una letra L y va en el brazo izquierdo por left arm. El electrodo verde va en el pie, con F de foot, va en el pie izquierdo. Y el electrodo negro, con una N de neutro, va en el pie derecho. Estas 4 electrodos van a dar 6 derivaciones, que son las que vemos acá abajito, que son las bipolares y las monopolares. Las bipolares se llaman de esta manera porque van de un polo hacia otro, como podemos ver acá, que serían de 1, de 2 y de 3. Y tenemos también las derivaciones monopolares, que son la sumatoria de los vectores del impulso eléctrico. Y de esta vamos a sacar ABL, ABR y ABF. Luego tenemos los electrodos centrales, que son los que van posicionados en el tórax del paciente. Van de B1 a B6, pero pueden incluso extenderse hasta B9 si es que queremos ver las derivadas posteriores, pero para efectos de esta clase solamente vamos a explicar de B1 a B6. B1 se posiciona en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. B2 en el mismo sitio, pero al lado izquierdo. B4 se va a posicionar en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. B3 lo vamos a posicionar en el punto medio entre B1 y B4.
B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. La idea de obtener estas derivadas desde los electrodos que colocamos en el paciente es poder tener una visión tridimensional del corazón para poder correlacionar lo que estamos viendo con el electrocardiograma hacia la clínica del paciente. Las derivadas B1 y B2 se denominan derivadas septales, ya que se van a correlacionar con lo que sucede en el septum interventricular. Las derivadas B3 y B4 son las que nos ayudan a ver la pared anterior del ventrículo izquierdo, B5 y B6 la pared lateral del ventrículo izquierdo, D1 y ABL es lateral pero alta del ventrículo izquierdo, D2, D3 y ABF, como podemos ver acá. Parte por parte y punto por punto cada una de las partes del electrocardiograma normal para luego irnos hacia lo patológico y poder hacer esta lectura un poquito más rápido. Vamos a partir por la onda P, luego el segmento PR, el QRS, el segmento CT, la onda T, el intervalo PR y el intervalo QT. Antes de entrar de lleno en el electrocardiograma como tal, primero tenemos que ver a quién le estamos tomando el electrocardiograma. Hay que ver el nombre del paciente, la edad, no es lo mismo tomar un electro a un niño que a un adulto mayor, el sexo del paciente, ya vamos a ver por qué es importante esto, las comorbilidades y antecedentes, ya que no va a ser lo mismo un paciente que, no sé, es hipertenso, uno que ya tuvo un infarto previo a un paciente que no tiene antecedentes. Esto nos va a orientar a buscar ciertas cosas en el electro o no sorprendernos cuando encontremos ciertos hallazgos. Tiene que tener la fecha y la hora de la toma del examen y el motivo de consulta. De igual manera no va a ser lo mismo un paciente que viene por un chequeo general a un paciente que se está infartando. Ahora en la calibración, el electro tiene una calibración estándar, que es esta de acá, con un voltaje de 10 milímetros por milivolt y una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esto se grafica en el electro con este cuadradito, que tiene que ser de un cuadradito grande de ancho y 2 de largo. Si ven esto en el electro, significa que está calibrado con la calibración estándar y podemos leerlo sin ningún problema. Si esto no es así, tenemos que adaptar nuestra visión hacia lo que está indicando la calibración o calibrarlo a la forma estándar. Vamos a ver acá qué significa cada cuadrito del electrocardiograma. Dos cuadritos grandes son 1 centímetro y esto es 1 milivolt. Cada cuadrito pequeño son 0,04 segundos y cada cuadrito grande son 0,2 segundos o 200 milisegundos. Esto va a ser importante cuando queramos leer y calcular ciertas cosas en el electrocardiograma. Cuando ya tenemos un trazado electrocardiográfico como el que tenemos aquí y nos los pasan para leerlo, lo primero que tenemos que hacer es ver si está bien tomado. Si imaginen que tenemos acá nuestro cuadradito de calibración de 2×1 todo bien, pero encontramos que en D1 está negativo el QRS y está positivo en ABR, esto significa que probablemente los electrodos estén mal posicionados y hayan cambiado el del brazo derecho con el del izquierdo. Lo primero que tenemos que hacer es asesorarnos que haya sido tomado de la forma correcta y si no, tomarlo nuevamente con los electrodos bien puestos, porque esto nos cambia bastante la visión del electrocardiograma. Para que un electrocardiograma esté bien tomado, entonces tenemos que fijarnos en D1 que esté positivo el QRS y en ABR que esté negativo. Otro de los problemas que podemos tener son aquellos relacionados con la calibración, que lo vimos en la diapo pasada. Este en particular está calibrado a 50 milímetros por segundo, lo que va a hacer es estirar el electro. Por ende podemos sobrediagnosticar un bloqueo de rama o podemos sobrediagnosticar una bradicardia también. Y este de acá está calibrado con más voltaje, o sea, con 20 milímetros por milivolt y
acá podemos ver que se nos solapan los QRS, pudiendo sobrediagnosticar una hipertrofia ventricular. Una vez tenemos un electro calibrado y bien tomado, tenemos que ir a ver el ritmo. Lo primero que vamos a ver es si es sinusal o no. Significa que todo QRS sea precedido de una onda P, o al revés, que toda onda P conduzca a un QRS. Como vemos en este electro esquemático, toda P conduce a un QRS, es decir, tiene un ritmo sinusal. Y luego tenemos que ver si es regular o irregular. Esto significa que si es regular, todos los QRS se encuentran separados por la misma cantidad de cuadraditos o de espacio. Y si es irregular, como el que vemos acá a la derecha, acá estos dos están mucho más juntos que estos dos QRS. Si tenemos alguna duda de si un electro es o no regular, lo que podemos hacer es tomar una hojita de papel, hacer una rayita en los QRS, con los tres primeros QRS, e ir corriéndola hacia el lado. Luego esta rayita la ponemos en este, y estas dos siguientes deberían caer exactamente donde se encuentran estos otros QRS. Espero se entienda, pero es una forma fácil y práctica de ver si un electro es regular o no. Este quizás se nota harto de que no lo es, pero hay algunos que tienen como... es un poquito más difícil que se note. Por ende, esta técnica ayuda bastante. Luego vamos a ir a calcular la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma. Hay varias formas de hacerlo, pero les voy a explicar las tres más fáciles. La primera es usando dos QRS que ojalá caigan en una rayita gruesa ambos, o si no, cerca de ella. Y consiste en tomar el primer QRS y luego ir asignándole un número a las rayitas siguientes. La primera va a ser 300, la segunda 150, 100, 75, 60, 50, 43, 38 y así sucesivamente. Y vamos a ver el segundo QRS y ver dónde cae. Esto no necesita ser como 100% exacto, pero podemos decir que es aproximadamente, en este caso, 60 latidos por minuto, o podemos aproximarlo y decir que es más o menos 65 latidos por minuto. Si es que esto hay que aprendérselo de memoria, si es que no les sale tan fácil eso, lo que pueden hacer es la división de 300, es decir, contar los cuadraditos por los que están separados los QRS y dividir 300 por el número de cuadraditos que le van a dar exactamente estos números de acá arriba. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, entonces dividimos 300 por 5 y nos da más o menos 60 latidos por minuto. Luego tenemos la multiplicación con dedos larga. Esto nos sirve, por ejemplo, para ritmos irregulares cuando tenemos una fibrilación auricular donde no podemos contar la diferencia entre uno y otro QRS ya que son distintos en cada latido. Vamos a solicitar un dedo largo, ojalá lo soliciten siempre en todos los electros, de al menos 10 segundos, y se va a contabilizar la cantidad de complejos QRS que hay en estos 10 segundos y se va a multiplicar por 6. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo multiplicamos por 6, que sería 60, y sería la frecuencia cardíaca de este electro. Recordemos siempre que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 90 latidos por minuto. Menos que eso va a ser una bradicardia y más que eso va a ser una taquicardia. Ahora que ya tenemos la frecuencia cardíaca, vamos a calcular el eje cardíaco, que es hacia dónde está apuntando el ápex del corazón del ventrículo izquierdo. Lo normal es que vaya de más 90 a menos 30, y esta redondela de 360 grados que tiene todas las derivadas nos va a ayudar a denotar hacia dónde está el eje. Para esto tenemos varios métodos. Los más antiguos han quedado en desuso porque son más engorrosos, y estos dos son los que se usan más en la práctica clínica porque son más aplicables y más fáciles. El primero es buscar la onda más isoeléctrica y luego ver la onda que pasa perpendicular a ella. Lo malo de esto es que necesitamos este monito saberlo o de memoria o tenerlo en el celular o cualquier lado. Y para ver la onda más isoeléctrica tiene que ser la parte que sea más parecida a lo positivo a lo negativo. En este tenemos positivo y poquito negativo, solo positivo, solo negativo. Y ABL es la que es más isoeléctrica ya que tiene un componente positivo más parecido al negativo. Entonces vamos a buscar ABL en nuestra redondela, que sería esta de acá. Y vemos la derivada que pasa perpendicular aquí, que va a ser esta 2.
y nos da más 60, que está dentro del rango normal, que sería de más 90, recordemos, a menos 30. Y en un electrocardiograma real, tendríamos que ir a buscar nuevamente el más isoeléctrico. Esto es solo positivo, solo positivo, solo positivo, solo negativo. Aquí ABL tenemos un componente positivo y negativo, y este es positivo y muy poquito de negativo, así que también sería ABL nuestra onda más isoeléctrica. Hacemos el mismo ejercicio, vamos a ubicar ABL, vemos la perpendicular y nos da más 60, que es normal. Y el segundo método es un poco más sencillo. Hay que ubicar el QRS en D1 y en ABF y ver si está positivo y negativo. En este caso está positivo y positivo. Si está positivo en D1 y ABF, es un eje normal. Si el QRS está positivo en D1 pero negativo en ABF, está desviado a la izquierda. Si está negativo en D1 y positivo en ABF, está desviado hacia la derecha. Y si el QRS está negativo en ambos, es una desviación extrema, es decir, está la punta hacia el otro lado totalmente. Aquí tenemos un cuadrito de resumen. Esto es mucho más sencillo, ya que no necesitamos saber esto, pero sí hay que aprender de memoria este cuadrito. Ahora vamos a ir desglosando las ondas y los segmentos y los intervalos. Vamos a partir por la onda P, que si vamos recordando es la despolarización de las aurículas. Dura normalmente de 80 a 120 milisegundos o 3 cuadritos pequeños. Su amplitud es de 0,25 milivolts, o sea 2,5 cuadritos pequeños también. Y como la masa es pequeña de las aurículas, o sea tiene poca masa de miocitos, la onda P siempre va a ser más pequeña que el QRS, que los ventrículos albergan la mayor cantidad de miocitos del corazón. La P sinusal es negativa en ABR y, como les había comentado al principio, esto también sirve para ver si el electro está bien tomado. La onda P es negativa en ABR, isoeléctrica en B1, es decir, es plana o su componente positivo es igual al negativo, y va a ser positiva en todas las otras derivadas. Como podemos ver acá, en todos los circulitos rojos está encerrada la onda P. Y se evalúa de mejor manera en D2, ABF y ABR. Ahora, continuando con el segmento PR, este es aquel que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Uno de los errores más comunes es que lo midamos solamente desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS, solamente el segmento isoeléctrico, y hay que acordarse que va desde el inicio de la onda P hasta el final del QRS, o sea, hasta el principio del QRS. Este refleja el retraso fisiológico que hay en la conducción del impulso en el nodo auriculoventricular. Esto es fisiológico, ya que es como si tuviéramos una sala con 50 personas, una puerta y otra sala para que quisiéramos pasar estas 50 personas. En el punto de la puerta, si es que pasan al mismo tiempo, va a haber un retraso, ya que no caben todas estas personas por una sola puerta. Esto mismo ocurre en la despolarización de las aurículas. Va a pasar todo el impulso por toda la masa auricular y va a tratar de pasar por un punto muy pequeño que es el nodo atrioventricular. Y este retraso fisiológico va de entre 120 a 200 milisegundos, o sea de 3 a 5 cuadritos máximo, o uno de los cuadritos grandes. En este caso podemos ver de que mide menos de un cuadrito grande, por ende está normal. Un PR prolongado se denomina bloqueo auriculoventricular, y un PR corto es un síndrome de preexcitación. Acá hay varios, pero el más común, el más conocido es el del Wolff-Parkinson-White. El complejo QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos. Este suele ser bastante estrecho, dura menos de 120 milisegundos, o sea, menos de 3 cuadraditos pequeños, porque el sistema His-Purkinje está especializado en la conducción eléctrica y va a generar la despolarización de ambos ventrículos, o sea, el resto de la masa cardíaca, desde varios puntos, generando que la conducción del impulso cardíaco sea mucho más rápida que las aurículas. Esto va a tener una progresión de B1 a B6, como podemos ver acá, suele ser una R pequeña en B1, una S más grande o más profunda en B1, y se va generando más grande la R hasta B6 y más pequeña la S en B6. Esta progresión es una progresión normal del QRS y se puede ver afectada en los bloqueos, y cuando tenemos un QRS ancho también se da por un bloqueo de rama, dado que un lado del corazón de los ventrículos no está conduciendo
correctamente el impulso cardíaco y el otro lado tiene que compensarlo, pero entonces se va a demorar mucho más en conducir el impulso cardíaco, generando que se vea un QRS más ancho. El segmento CT es aquel que va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Esta suele ser isoeléctrica o planito y puede tener variaciones mínimas de 0,5 milímetros. Para ver si este está elevado o no, lo que podemos hacer es tomar un segmento CT y compararlo con el anterior o compararlo con el segmento PDR de la misma onda. Este segmento contiene el punto J, que es como el punto de inflexión entre el cambio del QRS al segmento ST, y es el que vamos a utilizar para ver si es que está elevado o no el segmento ST. Si es que este está elevado, puede ser debido a un infarto o una miocarditis o una pericarditis, y si es que está deprimido, puede ser por una impregnación digitálica o por un infarto sin supra, como vamos a ver un poquito más adelante. Si es que el segmento ST está elevado de una forma cóncava, es decir, hacia abajo, vamos a pensar en una miocarditis o una pericarditis, es que es como una carita feliz, es decir, esto no es apremiante para la vida del paciente. Y si está de forma convexa, es decir, como una carita triste, esto es apremiante para la vida del paciente, por donde vamos a tener que actuar más rápido porque lo más probable es que se trate de un infarto. Y lo importante de esto es que el infarto siempre hay que correlacionarlo con la clínica. No existe un infarto sin dolor, sin disnea o sin shock cardiogénico. Y una T prominente, un ST cóncavo, siempre habla de repolarización precoz más que de una clínica como tal. Y no significa necesariamente que el paciente se esté infartando. Ahora, si vemos esto en el electrocardiograma, siempre lo primero que debemos pensar es en infarto. El intervalo QT es un poquito más complejo de visualizar. Va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, es decir, incluye el QRS, el segmento CT y la onda T, y es todo el espacio que se da desde la contracción ventricular hasta su repolarización. Lo normal es que sea menos de la mitad del ciclo cardíaco y sus valores van a depender de la edad, de la frecuencia cardíaca, del sexo, entre otros factores. Para los hombres hay un umbral un poquito más bajo, se permite hasta 440 milisegundos y en las mujeres hasta 460. Como este también depende de la frecuencia cardíaca, es importante corregirlo, ya que se acorta a mayor frecuencia y se alarga a menor frecuencia cardíaca. Para corregirlo existen tres fórmulas, como vemos acá son un poquito engorrosas, pero lo bueno es que existen hartas aplicaciones de celular, se puede ver también en el computador. Y lo importante de esto es que una prolongación del QT puede generar una torsión de puntas, que es una fibrilación ventricular entortada, una taquicardia ventricular entortada, que esto puede generar una fibrilación ventricular y una muerte súbita. La onda T corresponde a la repolarización de los ventrículos. Esta siempre va hacia el mismo lado del QRS, o sea, si este es positivo, la onda T también es positiva. Y si las difracciones no coinciden, es que puede haber un problema en la despolarización, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda. El ion más importante para la onda T va a ser el potasio y por ende se va a alterar la onda T en las alteraciones de este. En las hipercalemias vamos a tener una T alta o picuda y en las hipokalemias más severas vamos a tener un aplanamiento de la onda T. Y también podemos ver la aparición de la onda U, que no sé si la habrán escuchado alguna vez, pero se toma como parte del electrocardiograma, pero no siempre es visible y se hace visible cuando se aplana la onda T, como es en el caso de la hipocalemia. La onda U no se sabe bien cuál es su origen, podría ser alguna repolarización retardada de las fibras de Purkinje o alguna repolarización retardada de algunas de los miocardiocitos del miocardio medio. También puede ser algunas como resultante de la fuerza que hace el ventrículo al contraerse o de la repolarización del músculo papilar. No está muy claro cuál es el origen, pero podría ser alguna de estos componentes. Ahora que ya tenemos un poquito más claro el electrocardiograma normal, sabemos cuáles son sus ondas, cuáles son su morfología normal y cuánto tienen que durar, podemos pasar al electrocardiograma patológico.
Las alteraciones de la onda P las vamos a dividir en dos, va a ser no sinusal y sinusal. Entre las alteraciones no sinusales vamos a tener dos, la fibrilación auricular y el flutter auricular, donde no vamos a encontrar onda P en los trazados del electrocardiograma. La fibrilación auricular o FA es la arritmia más frecuente en los adultos y se denomina como un ritmo irregularmente irregular, ya que tiene QRS irregulares y además tenemos estas ondas F que son como acerruchadas, así, unas más grandes que otras y separadas unas de otras en distintos intervalos. La velocidad de esto va a ser de entre 300 a 500 latidos por minuto y se da por focos ectópicos, además del nodo sinusal. Tenemos el nodo sinusal que está generando impulsos hacia el nodo ventricular, pero además vamos a tener focos ectópicos en varios sitios de la aurícula también generando impulsos hacia el nodo. Por ende vamos a tener una frecuencia muy aumentada en la aurícula, pero no todos estos impulsos van a ser capaces de despolarizar la ventrícula. Entonces tenemos nuestro nodo atrioventricular que va a generar como un filtro entre estos impulsos que están llegando desde la aurícula y nos va a dar como resultado estos QRS irregulares. Luego tenemos el flutter auricular, que lo que vamos a ver son estas ondas en serrucho. Este es regular. Los QRS son regulares, son equidistantes uno de otro. Y vamos a ver una onda T y una onda P solapadas. Por ende tenemos estas onditas que son como iguales unas de otras y se denominan onda en serrucho. Esta velocidad auricular es un poquito más baja, está entre 200 y 300 latidos por minuto. Las alteraciones de la onda P sinusal se dividen en dos, por crecimiento auricular izquierdo y crecimiento auricular derecho. Se pueden dar por valvulopatías, por FA o por alguna afección pulmonar. Y el crecimiento auricular izquierdo vamos a tener una P ancha o una P mitral, que es como una letra M, que además de ser del mayor, de más de 120 milisegundos, va a tener esta pequeña muesca y podemos tener un componente negativo en B1 que se da como así, seguido en QRS, donde la parte negativa va a durar más de 0,04 segundos y vamos a visualizar esta morfología de acá. Una onda P ancha y mascada antes del QRS. Esto se da principalmente en FA y en algunas valvulopatías, pero lo más común es que se dé en fibrilación auricular. En el crecimiento auricular derecho vamos a tener una P alta en D2, seguido de nuestro QRS, y se le denomina P pulmonar, ya que se da en afecciones pulmonares, principalmente en hipertensión pulmonar, y también podemos tener un componente negativo en B1. Acá tenemos como una mnemotecnia, que es de palta y panza. La P ancha para crecimiento auricular izquierdo y la P alta para crecimiento auricular derecho. O sea, pancha izquierda y palta derecha. Aquí tenemos las alteraciones del intervalo PR. Si recordamos, dura normalmente de 120 a 200 milisegundos. Si este es corto, tenemos un síndrome de preexcitación. Y si este es largo, tenemos un bloqueo auriculoventricular. Partiendo por los bloqueos auriculoventriculares, tenemos de primer grado, segundo grado y tercer grado. El de primer grado es un PR persistentemente alargado de mayor a 200 milisegundos. Es decir, todas las ondas P van a conducir a un QRS, pero se va a demorar más de 200 milisegundos en hacerlo. Entonces tenemos acá nuestro PR constantemente alargado. El de bloqueo de segundo grado se va a dividir en MOIDS 1 y MOIDS 2. El MOIDS 1 es aquel que se va alargando progresivamente el PR hasta que no conducir. Y el MOIDS 2 es aquel que es un PR constante que de repente no va a conducir. Este puede requerir marcapasos ya que tiene mayor riesgo de arritmias. Y luego tenemos el bloqueo de tercer grado o completo, que es una disfunción completa auriculoventricular, es decir, las ondas P y los QRS van cada uno por su lado, tienen como si tuvieran un comando distinto para despolarizarse. Acá vemos una onda P casi metida en la T, una onda P al lado del QRS
una onda P que no conduce, una onda P que está introducida dentro del QRS, otra P que no conduce a ningún lado y una onda P medida entre el QRS y la onda T. Lo importante de esto es que estas ondas P son equidistantes unas de otras y estos QRS son equidistantes unos de otros, sin embargo no tienen ninguna relación los unos con los otros. Y esto tiene indicación de marcapasos sí o sí, esto es un alto riesgo de generar arritmias que son potencialmente mortales. En las alteraciones del PDR corto tenemos los síndromes de preexcitación. Acá vamos a abarcar el más conocido, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome congénito que genera que además de tener esta vía del nodo atrioventricular, tenemos una vía accesoria para la despolarización del ventrículo. Y esto se denota en un PDR corto menor a 120 milisegundos con un QRS empastado, generando la onda delta, que es la que vemos acá. Esto puede generar un QRS que tenga como un resbalín y luego sea normal, o que tenga esta pequeña mosquita denominada onda delta. Esto genera en los pacientes disnea, taquicardia, incluso pueden tener dolor al pecho y consultar en urgencia. Dentro de las alteraciones del QRS tenemos las alteraciones del eje cardíaco que vimos en la primera parte, la hipertrofia, sobre todo la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y los bloqueos de rama derecha y de rama izquierda. En esta parte vamos a hablar de la hipertrofia. Y para decir que un paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, utilizamos los criterios de Socorro-Filari. Estos tienen varios criterios para diagnosticarlo. El primero es que una onda S en B1 sea mayor a 19 milímetros. Recordemos que el QRS, la Q, R y S, es decir, que la onda S sea mayor a 19 milímetros, es decir, más de 2 cuadraditos, de 4 cuadraditos grandes, eso serían 2 centímetros, como lo vemos acá, en B1. O una onda R en B5 mayor a 22 milímetros. Vamos a buscar B5 y vamos a medir este segmento de acá, la onda R, o que la sumatoria de la onda S en B1 y la onda R en B5 sea mayor a 41. En los bloqueos de rama tenemos los bloqueos de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Estos pueden ser parciales o completos. En esta clase vamos a abarcar los bloqueos completos. En el bloqueo de rama izquierda tenemos un QRS prolongado, es decir, de más de 120 milisegundos, y vamos a tener esta morfología en el QRS. Vamos a tener una R muy pequeña y una S bastante prominente en B1, y vamos a tener una R marcada y sin Q y sin S en B6. Recordemos que de B1 a B6 el QRS debería tener una progresión lógica donde se va agrandando la R y achicando la S, pero en este caso no se va a dar. Entonces vamos a hablar de un bloqueo de rama izquierda. La R ancha o con muestra también es visible en B5, D1 y ABL. Y además la onda T va a ser opuesta a el QRS. Recordemos, como habíamos visto en la primera parte, la onda T siempre va hacia el mismo lado del QRS y si lo vemos opuesto es un indicio de bloqueo de rama. Acá en esta imagen tenemos la gráfica del bloqueo de rama izquierda, donde tenemos nuestro nodo sinusal, el nodo atrioventricular y la rama izquierda del sistema His-Purkinje está comprometida, por ende toda la despolarización del ventrículo izquierdo va a quedar a cargo de la rama derecha y va a haber un retraso en la despolarización, por ende se va a traducir en un QRS ancho. El bloqueo de rama derecha de misma forma va a haber un retraso en la despolarización del ventrículo derecho por un bloqueo en el sistema His-Purkinje de este lado y va a quedar a cargo del lado izquierdo, generando también un QRS ancho de mayor de 120 milisegundos con esta morfología. Una R pequeña con una S y una R más prominente en B1 y B2. Y en B6 podemos ver una Q pequeña, una R grande y una S más prominente que lo debería ser en B6.
A esta acá se le llama también alteración en orejas de conejo, ya que asimilan las orejitas de conejo que son así. También podemos ver una T invertida en B1 y también se puede ver esta alteración de acá en D5 y en D1. Ahora, pasando a las alteraciones del ST, vamos a encontrarnos con el infarto, que quizás es lo más conocido del electrocardiograma, y se va a dar por una elevación del segmento ST, puede también ser una inversión de la onda T y una Q patológica. Esto va a tener una progresión lógica. Tenemos acá el electrocardiograma normal. En el agudo tenemos una elevación del ST, tenemos donde aparece la onda Q, una inversión de la onda T con una Q profunda, luego se normaliza el segmento ST, pero persiste la onda T invertida, y luego tenemos una regresión hacia la normalidad del electrocardiograma, pero persiste una Q patológica que va a significar que en ese segmento hay necrosis. Esto se puede correlacionar con la anatomía. Tenemos la irrigación del corazón, vamos a recordar un poquito, que desde la aorta, acá está el nacimiento de la aorta, las primeras ramas que da son las ramas coronarias. Hacia derecha tenemos la arteria coronaria derecha, que va a ir a irrigar la parte derecha del corazón y parte de la pared inferior. Y hacia izquierda tenemos el tronco coronario izquierdo, que es este de acá que está como en rosado claro, que va a dar dos ramas, las más importantes, que son la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior va a irrigar la pared septal y anterior del ventrículo, y la arteria circunfleja va hacia posterior y lateral. En este caso de acá tenemos un infarto agudo del miocardio bastante evidente en B2, B3 y B4, por ende nos vamos a ubicar más hacia la pared lateral, como septo lateral quizás. Por ende vamos a decir que la arteria afectada va a ser la arteria descendente anterior izquierda. Y no olvidemos siempre correlacionar con la clínica, que el infarto no existe sin dolor, sin disnea o sin shock cardiogénico. Entre las alteraciones del ST tenemos la pericarditis o miopericarditis, que va a dar un conjunto de alteraciones electrocardiográficas que van a ser progresivas en el tiempo durante la clínica del paciente. Lo primero que va a dar es una elevación difusa del segmento ST, que no es que nuestro paciente se esté infartando de todas las arterias. Recordemos que va a ser más bien cóncavo, recortando nuestra varita feliz. Luego va a tener una normalización del ST, una onda T profunda y luego una normalización completa del electrocardiograma. Esta progresión no ocurre en el infarto, por ende es una forma de diferenciarlo, y lo otro siempre es la clínica. Un paciente que está cursando con pericarditis va a tener compromiso del estado general, fiebre, puede tener disnea, y la opresión torácica va a ser de menos intensidad, y además se va a aliviar con la posición monometana, que es con la inclinación hacia adelante. La impregnación digitálica también va a dar alteraciones del ST, pero va a dar un infradesnivel con una cubeta digitálica, que es esto que visualizamos acá, que los semiólogos dicen que es para que cabe la pastilla de la dioxina, por eso siempre lo dibujan con ese puntito. Y se da por un uso supraterapéutico de los fármacos digitalíticos. Esto puede pasar, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, donde tienen un menor clearance del fármaco, y estos fármacos se usan para el control de la frecuencia en la insuficiencia cardíaca, aunque están un poco en desuso. Pasando ahora a las alteraciones del QT, tenemos varias etiologías. La primera es congénita, o sea que el paciente nazca con esta alteración. Alteraciones hidroelectrolíticas, la hipocalemia puede dar alteraciones, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Y lo más importante van a ser los fármacos. Más de 150 fármacos son los que generan prolongación del QT, pero los principales, que son los más usados, van a ser los antibióticos, la acitromicina, las quinolonas, algunos antimicóticos para la candidiasis, por ejemplo, diuréticos, ampliamente utilizados en la clínica, antidepresivos, antipsicóticos y antinauseosos como la domperidona y el omeprazol, que se usa bastante tanto en el hospital como para
los pacientes ambulatorios. Y últimamente se han visto que la infección por COVID-19 también puede generar una alteración en el QT prolongada. ¿Y por qué era importante esto? Recordemos que una prolongación del QT puede generar una torsión de puntas hasta una fibrilación ventricular y muerte súbita. Acá les dejé un casito clínico tipo que podría suceder en el día a día. Una paciente de 84 años, sexo femenino, hipertensa de larga data que cursa con una ITU. Al parecer vomitó mucho y se deshidrató. Consultaron el servicio de urgencia, quienes hospitalizaron y dejaron tratamiento con ciprofloxacino. La paciente hizo un delirio hiperactivo, por lo que se le administraron 5 miligramos de haloperidol intramuscular. Y además la paciente tenía omeprazol que usaba en la casa y domperidona que le pusieron por sus náuseas. La paciente al día siguiente fallece sin explicación aparente. Esto, lo más probable que haya sucedido es que la paciente hizo una prolongación del QT, una torsión de punta, una fibrilación ventricular y una muerte súbita, ya que está con muchos medicamentos que prolongan el QT. Partamos por la deshidratación y la probable cardiopatía de base. Y el sexo femenino, todos estos son factores de riesgo para generar una torsión de punta. Y a la paciente la dejaron con ciprofloxacino, le administraron haloperidol, la paciente ya tomaba omeprazol y le sumaron domperidona. Todos estos medicamentos, como vimos acá, son medicamentos que prolongan el QT. Por ende, además una paciente añosa, deshidratada, que está cursando con una infección y que probablemente tiene una cardiopatía de base, generaron todos los factores para que la paciente generara este temido cuadro. Para evitar que esto suceda, siempre tenemos que tener en cuenta que los medicamentos que dejamos no son inocuos y evitar la polifarmacia. Por aquí vamos a ver las alteraciones de la onda T. Como vimos en la primera parte, el ion que va a ser más importante para esta onda va a ser el potasio. Por ende vamos a hablar de la hipercalemia y de la hipocalemia. En la hipercalemia vamos a ver Ts altas y bicudas, que van a ser importantes ya que generan un alto riesgo de arritmia ventricular, partiendo por la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y la muerte súbita, al igual que con el QT prolongado. Y si vemos esto en un paciente que está cursando con una hipercalemia, esto indica tratamiento hipocalemiante inmediato. Esto suele darse en pacientes con potasio sobre 6 o 7. Y lo primero que debemos hacer es darle gluconato de calcio para estabilización de la membrana y luego partir con las medidas hipocalemiantes como salbutamol, furosemida, insulina, etc. Y la hipocalemia, vamos a ver una onda T aplanada y suele darse en hipocalemia severa. Esto también es indicador de dar potasio endovenoso. Esto puede ser por vía periférica o más probablemente por una vía central. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido de su ayuda.